Hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, depende cómo me capten. Un saludo a todos ustedes, pero recordando mensajes franciscanos, y la idea es, Francisco dijo, yo quiero que todos ustedes se vayan al cielo. También mensajes franciscanos quieren lo mismo, y queremos que ustedes se entusiasmen por ir al cielo. Había un hermano, podemos leer en las florecillas de San Francisco, que tanto pensaba en el cielo, que cuando escuchaba la palabra cielo, se encendía en espíritu, en tranquilidad, se entusiasmaba, se transformaba, diríamos, ¿no? Y algunas veces se levitaba también, y empezaba casi a elevarse porque pensaba en el cielo. Y bueno, y era tan intenso eso, que los chicos, los acólitos, cuando le decían, hermano, cielo, y se concentraba y empezaba casi a volar, en broma le hacían, pero él vivía eso. Si nosotros también pensemos en este cielo, nosotros somos llamados a este cielo, y Cristo ha venido a este mundo para llevarnos al cielo. Se ha ido un día de Pascua para mostrarnos el camino, y nos ha dicho, así como yo he muerto, he sufrido, así también ustedes tienen que sufrir y morir, y así como yo he resucitado, también resucitarán ustedes. Por lo tanto, ese es el camino del cielo, y después subirán al cielo como yo he subido al cielo, ¿no? Hermanos, esto es, ¿y cómo es este camino? Este camino está, básicamente, pues está en la palabra de Dios, que siempre decimos, está la palabra de Dios, la Biblia, los 73 libros, ustedes deben tenerlo para que es el camino del cielo. Y como es tan grande la Biblia, también hay otro libro que explica cómo aplicar, cómo interpretar o cómo actuar para llegar al cielo. Y entonces tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, grande también como este, pero muy claro en todo, y siempre citando, viendo los textos de uno, de otro, el otro lugar, ¿no? Entonces, hermanos, al cielo. Pero no nos desanimemos, es difícil. San Pablo dice, cuando escribe, dice, qué raro, yo veo que debo hacer algo bueno y no lo hago, no sé qué me pasa, y me doy cuenta de que eso es malo y lo hago. ¿Pero a qué se debe? Entonces él mismo explica, a nuestra naturaleza humana. Nosotros estamos más inclinados al mal, más para abajo. El cuerpo nos jala, la materia nos jala, ¿no es cierto? Porque es lo más sensible, ¿no es cierto? En cambio, por eso San Pablo nos dice, vivan el espíritu, cuiden el espíritu, y desarrollen su espíritu en que está Dios. Dios nos presenta, no tanto físicamente, se ha presentado también físicamente como Jesucristo. Él ha venido, pero no lo han reconocido, recuerden, y por eso lo han matado, porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios, y no, que está blasfemando más bien, que se ha creído, está haciéndose hijo de Dios. Eso es una blasfemia. Entonces no lo conocieron, pero nosotros tenemos que ser también hijos de Dios y santos. Y para eso, hermanos, cada día en la iglesia y en el mundo hay tantas personas buenas que cumplen, se sacrifican, se esfuerzan. Ahora, con motivo de la pandemia, han habido cuantas enfermeras santas, tantos médicos santos, si se quiere, que se han entregado a trabajar, a luchar, a salvar a otras personas, hasta se han contaminado y han muerto. Bueno, es decir, estas personas son también heroicas. Y en el mundo religioso hay personas heroicas también. Por ejemplo, tenemos, hoy día, el 18, tenemos, ¿cuántas? 17 personas, 17 santos, ¿no? Bueno, unos más famosos que otros, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hoy día Beata María de la Encarnación religiosa, un poco así como Santa Rita de Casia, Santa Rita de Casia. Era Margarita, pero su esposo en cariño le decía Rita, se apocopando nomás, ¿no? Rita. Entonces también esta fue casada, y después... y así hay personas también, como nuestro Sebastián de Aparicio, que fue casado también y después entró al convento. O sea,
También hay personas que, aunque estuvieran en un estado, después siguen un estado religioso. Se llamó Bárbara Abrilot, hija de nobles, etc. El 1 de febrero de 1500, estamos en el siglo XVI, la consagraron a la Virgen María y la vistieron de blanco. Después, desde esa fecha vivió interna entre las hermanas menores, llamando la atención por su sencillez y su piedad. Eran también monjitas franciscanas menores. Cuando salió del convento a los 14 años, aunque ella hubiera querido consagrarse al Señor, sus padres le encaminaron al matrimonio y la casaron, pues se casó con el vizconde, etc. Les concedió 6 hijos todavía que educaron cristianamente. Al salir del convento, sus padres pusieron a su servicio a una joven, ¿no?, que era Andrea y Bárbara, criada y señora, viven íntimamente unidas en el camino. Después tenían una vida interior muy buena. Todo parecía caminar viento en popa cuando vino a visitar la prueba. Los enemigos de la iglesia la atacaron sin piedad. La herejía protestante en ese tiempo cada día por Francia. El rey Enrique IV destierra al esposo de Bárbara y ella le sigue a todas partes. Es objeto de calumnia e ingratitudes, pero sobre todo la defiende ella misma, es ayudada por su primo, el famoso cardenal Pedro de Berulle, y por el mismo San Francisco de Sales. Pasada la tormenta se extiende por toda Francia la noticia de las carmelitas reformadas y ella también pide y logra ingresar a las carmelitas y funda en París una casa para carmelitas. Mientras Bárbara sigue entregada a su obra de caridad, de piedad y de maceración, hasta el 1616 muere su marido. Él le atiende también y después ella, una vez que ha muerto su marido, ansiaba entregarse al Señor en la vida religiosa. Podía hacerlo en los conventos que ella había fundado, pero quiso elegir el más pobre y más lejano, el de Amiens, allá al norte de Francia, al que solicitó con gran humildad, y lo recibieron como hermana lega, hermana de obediencia. Se entregó a la oración, penitencia, etc. Y también, por su enfermedad, después ya con la edad, muere el 18 de abril de 1618. Santa, la beata nomás, María de la Encarnación. Como Santa Rita, fue casada, tuvo hijos, pero después llegó a ser también un gran personaje. Tenemos también otros santos, así, tenemos un religioso franciscano, Andrés Ibernón, religioso de la Primera Orden, en Murcia, en España. Después él se dedica a Dios en la Orden franciscana y después de 7 años pidió licencia para pasar a la Reforma de San Pedro de Alcántara. Eran mucho más estrictos. San Pedro de Alcántara era muy exigente para consigo mismo, evidentemente. Después, en el convento encontró la soledad, la pobreza, la penitencia y también la recolección. Iba a pedir limosna para la vivencia. Los pobres encontraron en él un hermano y un amigo. Pedía limosna para el convento, pero sobre todo para los pobres. Por eso de ahí siempre la costumbre en los conventos de tener un comedor para los pobres. Aquí también en San Francisco tenemos esto y se pide limosna, personas se atraen incluso para dar estos almuerzos a toda la gente. Con 4 años de anticipación predijo el día y la hora de su muerte. Bueno, ven, algunos tienen el deseo de saber cuándo o Dios les revela. Recibió con devoción los últimos sacramentos. Se durmió dulcemente en el Señor, en el convento de Gandía, en 1602, a los 68 años de edad. Como ven, hay santos y hay otros, podría decir. Bueno, pero también en el Perú tenemos un personaje, bueno, Pedro Ventura Trabada y Córdoba, en 1695, sacerdote, historiador arequipeño, párroco de Camaná, Salamanca y Poxi, en Arequipa, entre otros pueblos. Es el autor de la famosa obra
suelo de Arequipa convertido en cielo, que escribió con motivo de la fundación del monasterio de Santa Rosa de Santa María en la Ciudad Blanca. Este sacerdote diocesano, Ventura, Trabada y Córdoba. Estamos en 1600 a 1700. Hermanos, y siempre hay grandes personajes a través de la historia. Ustedes también pueden ser un gran personaje, aunque no estén figurando entre los santos, pero ¿cómo hay que llegar a ser santo? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y si has pecado en alguno, confiésate, arregla tu vida, haz penitencia y ya tienes la puerta abierta. Primero. Segundo, da también a los pobres. Siempre preocúpate de ayudar a los necesitados, aquellos que materialmente o espiritualmente o moralmente necesiten una orientación, ayúdales. Tú verás, a veces nos incomodan, pero así es, pues, ¿no? Y finalmente también nunca mantengamos resentimiento ni odio contra nadie, a pesar de que nos hayan ofendido o hecho daño. Hermanos, este es el camino de la santidad y Jesús nos dice, pues así, tienen que dar sin recibir, tienen que perdonar aunque no les pidan perdón, y en fin, siendo siempre entregados y sacrificados. Que así sea, hermanos, y sigamos nuestro camino a la santidad. Nos encontraremos allá en el cielo, esperamos, creo que sí, con la ayuda de Dios.